Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que combina romance, inspiración y la búsqueda de ese ingrediente secreto para una relación duradera y feliz. Sí, hoy vamos a hablar de Atayu Ulusoy y Serine Sarkaya, y cómo su amor, aunque en la ficción, nos inspira a buscar esa chispa especial en nuestras propias vidas. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ti, así que asegúrate de formar parte de esta comunidad. ¿Quién no ha suspirado alguna vez viendo una historia de amor en la pantalla? Esas parejas que nos roban el aliento, que nos hacen creer en el destino y en la magia del encuentro perfecto. Y si hay una pareja que ha logrado capturar la atención y el corazón de millones, esa es, sin duda, la formada por Atayu Ulusoy y Serine Sarkaya, al menos en la pantalla. Su química en Medcezir fue innegable, una tormenta de emociones que nos mantuvo pegados a la pantalla capítulo tras capítulo. Pero, ¿qué es lo que hace que su amor ficticio nos inspire tanto? ¿Qué lecciones podemos extraer de su historia para aplicarlas a nuestras propias relaciones? Bueno, ahí es donde vamos a profundizar hoy. No se trata de idealizar una relación, sino de analizar qué elementos de su dinámica pueden servirnos como guía para construir relaciones más sólidas, más honestas y sobre todo, más felices. En primer lugar, quiero hablar de la honestidad y la vulnerabilidad. En Medcezir, Yaman y Mira no tuvieron un camino fácil. Se enfrentaron a obstáculos, a malentendidos, a secretos que amenazaban con separarlos. Pero a pesar de todo, siempre volvían el uno al otro buscando la verdad y siendo honestos sobre sus sentimientos, incluso cuando dolía. Creo que esa honestidad, esa capacidad de mostrarse vulnerables ante el otro, es fundamental en cualquier relación. No podemos construir algo sólido si estamos constantemente escondiendo nuestras emociones o si tenemos miedo de mostrar nuestras debilidades. Otra lección importante que podemos aprender de su historia es la importancia del apoyo mutuo. Yaman y Mira provenían de mundos muy diferentes, con experiencias y antecedentes muy distintos. Sin embargo, siempre se apoyaron el uno al otro en sus sueños y aspiraciones. Se convirtieron en el mayor fan el uno del otro, celebrando sus éxitos y animándose en los momentos difíciles. Esa capacidad de ser el soporte del otro, de estar ahí para levantarle cuando se cae, es esencial para construir una relación duradera. No se trata de competir, sino de crecer juntos, de ser un equipo. Y hablando de equipo, la comunicación es clave. ¿Cuántas veces vimos a Yaman y Mira discutiendo, malinterpretándose, alejándose por no saber comunicarse correctamente? La comunicación es como el pegamento que une una relación. Es la herramienta que nos permite expresar nuestros sentimientos, aclarar nuestras dudas, resolver nuestros conflictos y, sobre todo, sentirnos comprendidos. Una comunicación abierta y honesta, donde ambas partes se sienten seguras para expresar sus pensamientos y emociones, es fundamental para evitar malentendidos y construir una conexión profunda. Pero no todo es seriedad y drama. También hay espacio para la diversión, la aventura y la espontaneidad. Yaman y Mira nos regalaron momentos llenos de risas, de complicidad, de pequeñas locuras que demostraban la conexión especial que existía entre ellos. No podemos olvidar que una relación también debe ser divertida, que debemos buscar momentos para reír juntos, para disfrutar de la compañía del otro, para crear recuerdos inolvidables. La rutina puede ser una enemiga silenciosa, así que es importante romperla de vez en cuando y buscar nuevas experiencias que nos permitan reconectar con nuestra pareja. Además, creo que es importante destacar la importancia del respeto mutuo. Yaman y Mira podían tener diferencias, podían discutir, pero siempre se trataban con respeto. Nunca se humillaban, nunca se insultaban, nunca se faltaban el respeto. El respeto es la base de cualquier relación saludable. Es la garantía de que la otra persona valora nuestros sentimientos, nuestras opiniones y nuestros límites. Una relación sin respeto está destinada al fracaso. Ahora bien, es importante tener en cuenta que Medcezir es una serie de televisión, una historia de ficción. La vida real es mucho más compleja y las relaciones rara vez son tan perfectas como las vemos en la pantalla. Sin embargo, podemos tomar elementos de la historia de Yaman y Mira para inspirarnos y aplicarlos a nuestras propias vidas. Podemos aprender a ser más honestos, más vulnerables, más comunicativos, más respetuosos y, sobre todo, más comprensivos con nuestras parejas.
No se trata de buscar el amor perfecto, porque la perfección no existe. Se trata de construir un amor real, un amor imperfecto pero auténtico, un amor que nos haga crecer como personas y que nos permita construir una vida feliz y significativa junto a la persona que amamos. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de la atracción física y la química. En Medcezir, la química entre Atay y Seriney era palpable. Esa chispa, esa atracción mutua, era lo que hacía que su relación fuera tan apasionante. La atracción física es importante en una relación, pero no lo es todo. Debe ir acompañada de una conexión emocional, de intereses comunes, de valores compartidos y sobre todo, de amor. Así que, recapitulando, ¿qué podemos aprender del amor de Yaman y Mira? Honestidad, vulnerabilidad, apoyo mutuo, comunicación, respeto, diversión, aventura y por supuesto, amor. Son ingredientes que pueden ayudarnos a construir relaciones más sólidas, más felices y más duraderas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y útil. Recuerden que el amor es un camino, no un destino. Es un proceso constante de aprendizaje, de crecimiento y de adaptación. No se rindan en la búsqueda del amor verdadero y no tengan miedo de invertir tiempo y esfuerzo en construir relaciones significativas. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado inspirador. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué opinan sobre la relación de Atay y Seriney en Medcezir? ¿Qué lecciones han aprendido de su historia? ¿Qué ingredientes consideran esenciales para una relación perfecta? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós. Pero esperen. Antes de que cortemos la transmisión, vamos a profundizar un poco más en todo esto. Porque hablar de Atay y Seriney es hablar de mucho más que una simple relación en pantalla. Es hablar de un fenómeno cultural, de una representación que tocó fibras sensibles en el público y que, de alguna manera, se convirtió en un espejo en el que muchos se vieron reflejados. Pensemos por un momento en el contexto de Medcezir. La serie, una adaptación turca de la exitosa DOC, nos presentaba un choque de mundos, un romance improbable entre un chico de barrio, Yaman, con un pasado complicado, y una joven privilegiada, Mira, rodeada de lujos y comodidades. Esta premisa, en sí misma, ya generaba un atractivo irresistible. Nos encanta ver historias donde dos personas, aparentemente incompatibles, encuentran un punto en común, donde el amor supera las barreras sociales y económicas. Pero la magia de Atay y Seriney radicaba en su interpretación, en la forma en que lograron dar vida a Yaman y Mira. No se limitaron a recitar diálogos, sino que transmitieron emociones, miradas, gestos que hablaban por sí solos. Lograron crear una conexión creíble, palpable, que trascendía la pantalla y se metía en nuestros corazones. Y es que en el fondo todos buscamos esa conexión especial, esa persona que nos entienda, que nos apoye, que nos ame incondicionalmente. Y ver a Yaman y Mira luchar por su amor, superar obstáculos, cometer errores y aprender de ellos, nos daba esperanza, nos hacía creer que el amor verdadero existe, incluso en los tiempos más difíciles. Ahora bien, es importante ser realistas. Como decía antes, la vida real no es una serie de televisión. Las relaciones son complicadas, requieren trabajo, compromiso y a veces, también un poco de paciencia. Pero eso no significa que no podamos aprender de la ficción, que no podamos tomar inspiración de historias como la de Yaman y Mira para mejorar nuestras propias relaciones. Volvamos a la honestidad y la vulnerabilidad. ¿Cuántas veces nos hemos guardado lo que sentimos por miedo al rechazo, por temor a mostrar nuestras debilidades? En Medcezir, vimos cómo Yaman y Mira se abrían el uno al otro compartiendo sus miedos, sus inseguridades, sus sueños. Y fue precisamente esa honestidad la que les permitió construir una relación sólida, basada en la confianza y el respeto mutuo. Pero la honestidad no siempre es fácil. A veces duele decir la verdad, a veces es más cómodo callar y evitar conflictos. Pero a la larga, la honestidad siempre es la mejor opción. Porque una relación construida sobre mentiras o secretos está destinada a desmoronarse. Y hablando de secretos, ¿cuántas veces hemos visto a parejas separarse por no ser capaces de comunicarse correctamente? La comunicación es fundamental en cualquier relación.
Es la herramienta que nos permite expresar nuestras necesidades, aclarar nuestras dudas, resolver nuestros conflictos y, sobre todo, sentirnos comprendidos. En Medcezir, vimos cómo Yaman y Mira se enfrentaban a malentendidos, a discusiones, a silencios que los alejaban. Pero también vimos cómo aprendían a comunicarse mejor, a escucharse el uno al otro, a ponerse en el lugar del otro. Y fue precisamente esa comunicación la que les permitió superar sus diferencias y fortalecer su relación. La comunicación no se trata solo de hablar, sino también de escuchar. Se trata de prestar atención a lo que nuestra pareja nos está diciendo, tanto con palabras como con gestos. Se trata de ser empáticos, de tratar de entender su punto de vista, incluso si no estamos de acuerdo con él. Y por supuesto, el apoyo mutuo es esencial. En Medcezir, vimos cómo Yaman y Mira se apoyaban el uno al otro en sus sueños y aspiraciones. Se convertían en el mayor fan el uno del otro, celebrando sus éxitos y animándose en los momentos difíciles. El apoyo mutuo no significa estar de acuerdo en todo, sino de estar ahí para nuestra pareja, de ofrecerle nuestro hombro cuando lo necesite, de animarla a seguir adelante cuando se sienta desanimada. Se trata de ser un equipo, de trabajar juntos para alcanzar sus metas, tanto individuales como conjuntas. Pero no todo es trabajo y esfuerzo. También hay espacio para la diversión, la aventura y la espontaneidad. En Medcezir, vimos cómo Yaman y Mira se permitían disfrutar de la vida, reírse juntos, hacer locuras, crear recuerdos inolvidables. La rutina puede ser una enemiga silenciosa en una relación. Es importante romperla de vez en cuando, buscar nuevas experiencias, hacer cosas que nos saquen de nuestra zona de confort. La diversión y la aventura nos permiten reconectar con nuestra pareja, recordar por qué nos enamoramos de ella en primer lugar. Y por supuesto, el respeto mutuo es fundamental. En Medcezir, vimos cómo Yaman y Mira se trataban con respeto, incluso cuando discutían. Nunca se humillaban, nunca se insultaban, nunca se faltaban el respeto. El respeto es la base de cualquier relación saludable. Es la garantía de que la otra persona valora nuestros sentimientos, nuestras opiniones y nuestros límites. Una relación sin respeto está destinada al fracaso. Respetar a nuestra pareja significa aceptarla tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Significa no intentar cambiarla, sino amarla incondicionalmente. Significa escuchar sus opiniones, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. Significa valorar sus sentimientos, incluso si no los entendemos. En definitiva, el amor de Yaman y Mira en Medcezir nos inspira porque nos muestra que el amor verdadero existe, que es posible superar obstáculos, que es posible construir una relación sólida, basada en la honestidad, la comunicación, el apoyo mutuo, el respeto y por supuesto el amor. Pero recuerden, la vida real no es una serie de televisión. Las relaciones son complicadas, requieren trabajo, compromiso y a veces, también un poco de paciencia. Pero si están dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo, pueden construir una relación feliz y significativa junto a la persona que aman. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado inspirador. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber su opinión sobre la relación de Atay y Serine en Medcezir, y qué lecciones han aprendido de su historia. Muchas gracias por ver este vídeo. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.